Muy buenas tardes. Bueno, quiero agradecer a la gente que se ha conectado para seguir esta transmisión, donde vamos a comentar respecto de la reunión que acabamos de tener. Terminó hace algunos minutos nada más una reunión con el ministro de Educación y el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa y Jorge Poblete, que estaba agendada ya desde el viernes pasado, pero que obviamente estuvo muy marcada por el tema del anuncio que se ha hecho hoy día de, de, que se va a realizar el CIMSE 2020, a pesar de la situación de pandemia, de emergencia sanitaria y la absoluta normalidad que tiene el sistema hoy día. Nosotros entregamos un documento de 9 páginas, donde analizamos el contexto actual, analizamos la situación actual en que se encuentra la educación a partir de esta crisis sanitaria, y hacemos una serie de propuestas y de solicitudes en distintos campos, en el campo pedagógico curricular, en el aspecto sanitario, donde remarcamos cuáles deben ser las condiciones mínimas necesarias para pensar en un retorno a las clases presenciales, y que por supuesto no nos parece que eso sea factible en el corto plazo. No hay condición en el corto plazo cuando la pandemia está todavía creciendo, cuando el riesgo de contagio y de colapso del sistema sanitario es altísimo, del sistema hospitalario, cuando lo han dicho las mismas autoridades sanitarias y los expertos que todavía nos estamos acercando, que todavía no hemos llegado a la crisis mayor. Nos parece absolutamente impensable que se pueda volver a clase en el corto plazo. Se lo hemos dicho con esa claridad al ministro, y hemos dicho que aquellas condiciones que los mismos expertos epidemiológicos y sanitarios han determinado que tienen que existir en los colegios, esas condiciones deben estar garantizadas al momento que se esté pensando en retornar a las clases presenciales. Esas condiciones no pueden ser condiciones ideales, tienen que ser condiciones mínimas. Hemos sido así de claros con el ministro. Esas condiciones tienen que ser mínimas. Si no están esas condiciones, no es posible retomar las clases presenciales, porque nadie está considerando en las comunidades escolares poner en riesgo la seguridad y la salud de la gente. No, hemos sido reiterativos en esto, que es nuestro leitmotiv, y hemos dicho: nosotros creemos que la salud es lo prioritario. Y lo hemos planteado en esos términos. También hemos hecho una serie de propuestas respecto al campo pedagógico curricular. Nosotros estimamos que las ideas que está presentando el ministerio son insuficientes tanto para este momento que es un momento que se está trabajando a distancia, como cuando eventualmente se pudiera retomar las clases presenciales. Nosotros creemos que el formato fundamental, el objetivo, el propósito fundamental del trabajo pedagógico en este tiempo tiene que ser lo socioemocional más que la cobertura curricular. Y respecto al tema curricular mismo, estimamos que tiene que tenderse más que a una priorización de contenidos, pero basándose en la misma lógica que ha seguido el currículum en tiempos de normalidad. Tiene que haber una nuclearización de contenidos, nuclearización del currículum, establecer mucha más integralidad y mucha más integración entre las distintas asignaturas. Y respecto al CIMSE, le hemos dicho muy claramente al ministro que nos parece que no tiene sentido, que nos parece absurdo que en este contexto de total anormalidad en que está el sistema escolar se insista en el rendimiento, en la rendición de la prueba CIMSE. Aun cuando estén anunciando que esta no tendrá consecuencias, nos parece absolutamente impropio someter a las comunidades escolares a esa presión, a ese despliegue de energía que significa la prueba CIMSE, donde hay que hacer preparación, donde los colegios muchas veces concentran todo su esfuerzo en eso, y que por lo tanto va a implicar necesariamente desatender otros aspectos que a nuestro entender hoy día son muchísimo más importantes. Nos parece que aquí hay una tosudez del ministerio que no tiene explicación desde el punto de vista técnico. Le hemos objetado al ministro los dichos que escuchamos durante el día, tanto del mismo como de la agencia de calidad, respecto a que como no va a tener consecuencia el CIMSE, entonces puede servir como diagnóstico. Y le hemos explicado técnicamente que eso es un tremendo error desde el punto de vista de conceptos evaluativos básicos. El diagnóstico que nosotros necesitamos cuando se vuelva a las clases presenciales es un diagnóstico que tiene que ser, obviamente, una herramienta a utilizar en forma inmediata. Se vuelve a clases, se hace un diagnóstico,
y con ese diagnóstico se debe comenzar a trabajar. ¿Cómo puede servir como diagnóstico una prueba SIMSE si sus resultados se conocen muchos meses después? Y es una prueba censal, por lo tanto no hace un diagnóstico contextualizado. El diagnóstico tiene que estar necesariamente contextualizado a la realidad particular de cada escuela, a la realidad particular de cada curso y a la realidad particular de cada niño. Son datos además censales que son genéricos, no se entregan por estudiante, por lo tanto como diagnóstico no tienen utilidad alguna. Es un grueso error técnico el que ha manifestado el ministro en sus dichos durante el día de hoy. Un grueso error técnico que es inexplicable en el Ministerio Técnico de la Educación, en el Ministerio especialista en educación, que esté señalando a la comunidad un error técnico tan grueso como ese, como suponer que la prueba SIMSE pueda servir como diagnóstico. La prueba SIMSE no es un instrumento adecuado como diagnóstico, no lo es, se lo hemos dicho al ministro. Y también le hemos dicho que tenemos la impresión de que aquí lo que está primando es defender los negocios que están asociados al SIMSE. Nosotros tomando los presupuestos directos SIMSE con los indirectos que tienen que ver con materias anexas al SIMSE, estamos hablando de más de 30.000 millones de pesos en el año. Más de 30.000 millones de pesos entre el presupuesto que tiene el Ministerio de Educación y los que tiene la Agencia de Calidad. Y por lo tanto, nos parece que esta tosudez parece tener una motivación más bien en los contratos que hay con empresas externas, con la tercerización de servicios, donde se han hecho recientemente, durante el año pasado se denunció, ¿no es cierto?, cómo se han licitado contratos millonarios con empresas ligadas a personeros que hasta hace poco trabajaban en la misma agencia de calidad o en el Ministerio de Educación. Contratos de más de 1.000 millones de pesos con empresas recientemente formadas, que no tienen trayectoria alguna ni tienen respaldo, y sin embargo se ganan millonarias licitaciones. Entonces aquí parece haber respecto al SIMSE un privilegio de las materias económicas y de los intereses económicos y de los negocios asociados al SIMSE, más que una genuina preocupación por el tema pedagógico. Se lo hemos dicho al ministro, le hemos hablado con esa franqueza. El ministro ha insistido en sus términos, ha insistido en que le parece que la prueba debe realizarse. Nosotros estamos en total desacuerdo con eso y se lo dijimos. Y por lo tanto, si bien es cierto el SIMSE pudiera no tener consecuencias, nosotros creemos que esta prueba no debe realizarse. Y desde ya llamamos a las comunidades educativas a que tenemos que resistirnos a esto. Esto es aberrante. Y insistimos en la necesidad de que esos recursos que hoy día se van a malgastar en el SIMSE, porque el SIMSE en estas condiciones no va a tener razón de ser alguna, esos recursos se pueden redestinar, no son poca plata, se podría entregar canasta familiar o un bono de 100.000 pesos a 300.000 familias chilenas, 300.000 familias chilenas, si se redestinaran esos recursos. Se pueden mejorar las canastas familiares que se entregan por la JUNAEP, cuando hay hoy día muchas familias que están teniendo serios problemas para sostener su alimentación básica. Se puede redestinar esos recursos a los bomberos, que se les ha quitado presupuesto recientemente. La plata que se gasta el SIMSE en un año corresponde a 7 veces, a 7 años de aporte fiscal que se le entrega por parte del Estado a bomberos. Se puede utilizar para reforzar programas de contención de apoyo socioemocional a nuestros estudiantes. Puede servir para generar equipos multidisciplinarios en las mismas comunidades escolares o para generar las condiciones sanitarias que las escuelas no tienen hoy día para cuando pretenda el ministerio volver a clases presenciales. Se puede utilizar de mucha mejor manera esos 30.000 millones de pesos que lo que se está haciendo hoy día, que es prácticamente botar la plata. Por lo tanto, nosotros se lo hemos dicho con esa claridad al ministro, que estamos en total desacuerdo con esta medida. También nos parece que se debe suspender la evaluación docente y los instrumentos de la carrera docente. Creemos que no tiene, obviamente, este año condiciones adecuadas para que eso se pueda realizar y además implica un gasto de energía y una dedicación de tiempo de nuestros colegas que es mucho más importante que la dediquen a atender a sus estudiantes y a la contención socioemocional, que insistimos debe ser el primario en esta etapa. Estamos viviendo una situación de anormalidad, una situación estresante, una situación que presiona a nuestra gente, que
que va a producir muchos problemas, ya está empezando a producir problemas de salud mental, que es muy importante atender, así lo han dicho los mismos informes del comité de expertos. Y no se entiende por qué no se le prioriza. Y por lo tanto, en esa priorización que tiene que tener el aspecto socioemocional, debemos focalizar los esfuerzos de las comunidades educativas y los esfuerzos nuestros como docentes en eso mismo. Y por lo tanto, ¿qué sentido tiene que la evaluación docente se pueda realizar en estas condiciones de absoluta anormalidad? Y donde incluso cuestiones básicas como la clase grabada, por supuesto, van a estar totalmente alterados por el contexto en que estamos. En ese sentido, el ministro quedó de estudiarlo, esa propuesta de suspensión de la evaluación docente y de postergación. Nosotros creemos que eso es necesario, indispensable. Ya hemos conversado con varios alcaldes que ya han accedido a que esto se postergue y está dentro de sus facultades, y nos parecería que sería una buena señal que el ministerio también accediera a aquello y que mostrara alguna vez un mínimo de sentido común y de sensatez. Cerrando, además, le entregamos una nota con todos aquellos aspectos, que son muchos, de lo comprometido por el Ministerio de Educación con su anterior ministra durante el año pasado, cuando estuvimos en paro largo, y que hay varios puntos que no se han cumplido. No los ha cumplido el Ministerio de Educación y también se lo señalamos con mucha claridad. Y esperamos que haya respuesta pronta al respecto. En síntesis, planteamos nuestros puntos, lo hicimos con toda claridad, sin guardarnos temas, y yo llamo a las comunidades educativas a que nos organicemos, tal como hemos estado sintonizados y muy coordinados para impedir lo que se pretendía, que volviéramos a clase el 27 de abril, que se volviera en mayo, como dijo el señor Piñera, y que obviamente eso no va a ser. También tenemos que seguir planteándonos la alternativa o sea, la necesidad de seguir unidos. Y por lo tanto, para enfrentar estas medidas absurdas como las que estamos teniendo, como el CIMSE, tenemos que organizarnos, unirnos y estar conectados y sintonizados. Preguntan aquí un medio si acaso el Colegio de Profesores llamará a los apoderados a boicotear el CIMSE 2020. Sí, yo creo que sí, es una resolución que tenemos que tomar en el directorio, por supuesto, y tal vez en nuestra Asamblea Nacional, pero evidentemente si el Ministerio insiste en mantener esto y en esta tosuda y absurda medida, obviamente, tal como lo hicimos el año pasado en medio del estallido social, donde también se intentó hacer el CIMSE y finalmente no lo hicieron en algunos lugares, pero no tuvo ninguna validez los resultados. Nosotros ciertamente, lo digo con toda claridad, vamos a llamar a boicotear el CIMSE, y significa que los apoderados no manden a sus estudiantes. Si es que se estuviera en clases presenciales, además, no sabemos si eso va a ser real y factible en la época que corresponde a la medición del CIMSE. Por supuesto que nosotros vamos a llamar a no colaborar con esto y derechamente a boicotearlo. No tengo ningún problema en señalar que frente a una cosa tan absurda y una medida tan injusta, y frente al mal uso de recursos públicos, frente a esta pretensión de malgastar recursos públicos de esta manera y de priorizar los negocios económicos por sobre los beneficios pedagógicos, por supuesto que nosotros vamos a llamar a boicotear. No sé si hay más preguntas. En síntesis, colegas que estén escuchando y la gente que esté escuchando, nosotros vamos a seguir haciendo nuestros planteamientos, tanto a las autoridades ministeriales como al mundo parlamentario, también a los alcaldes y sostenedores. Lo vamos a seguir haciendo, es nuestra obligación como representantes del gremio, y creemos que en este tiempo también hemos de alguna manera hecho un poco el papel de vocero de las comunidades educacionales, no solo de los colegas profesores y profesoras, porque estamos defendiendo la educación, estamos defendiendo a nuestra gente, y nuestra gente, lo hemos dicho con mucha claridad, son nuestros estudiantes y sus familias, nuestros compañeros de trabajo, asistentes de la educación, y nuestros colegas profesores y profesoras. Esa es nuestra gente. Y a esa gente tenemos que defender. Y para eso es muy importante que estemos unidos. Para eso es muy importante que estemos conectados entre nosotros. Para eso es muy importante que estemos sintonizados entre nosotros. Porque de esa forma vamos a ser más fuertes y de esa forma nos vamos a poder proteger y cuidar entre nosotros.
estos son tiempos en que tenemos que cuidarnos. Si ellos no nos cuidan, nos cuidamos entre nosotros. Hemos acuñado esa frase y vamos a seguir insistiendo en ella porque tiene mucho sentido frente a autoridades que muchas veces actúan de manera inconsulta y actúan eh, de manera eh, eh, poco adecuada a las necesidades reales de las comunidades educativas. Entonces nosotros tenemos que generar esas condiciones, nosotros tenemos que defendernos, nosotros tenemos que cuidarnos, nosotros tenemos que protegernos. Así es que eso, muy buenas tardes a quienes han seguido esta transmisión. A mis colegas profesoras y profesoras les mando un abrazo muy afectuoso. A nuestros estudiantes que estén siguiendo, a nuestros apoderados, a nuestros compañeros de trabajo, que son los asistentes de la educación también, a los ciudadanos y ciudadanas que están interesados en la educación y nos siguen en nuestras transmisiones, y por supuesto agradezco también a los medios de comunicación que han estado siguiendo esta transmisión. Buenas tardes.